No se crean, vamos a ir a Lucas capítulo 24 y vamos a continuar con nuestro estudio de a través de la Biblia en un año. Lucas capítulo 24 y vamos a estar estudiando de manera muy breve algo importante de los salmos. No vamos a ahondar, primero por cuestiones de tiempo y en segundo lugar porque el año pasado tuvimos un estudio extenso acerca de los salmos. ¿Fue el año pasado o el antepasado? No me acuerdo. El antepasado, ay, ¿cómo pasan los años? El antepasado tuvimos un estudio de muchos meses sobre el tema de los salmos. Entonces hoy tenemos media hora. Pero traté de sacar algo que en ese entonces no hubiéramos estudiado para poder edificarnos un poquito más. Tal vez usted vaya a pensar, es muy básico, no mencionaste esto de los salmos. Bueno, tal vez no mencioné algo muy básico porque precisamente ya tuvimos nosotros como congregación un estudio formal sobre los salmos hace 2 años entonces. Ok, Lucas capítulo 24, verso 44. Es Jesús el que está hablando y dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús es una persona que le da una importancia tal a los salmos que los menciona diciendo: hay cosas escritas en los salmos que se tratan de mí. Hay cosas que son escritas en los salmos que están profetizando acerca de mi propia vida. Hace un par de años que estuvimos hablando de esto, dijimos que el teólogo alemán Bonhoeffer decía que los salmos son el libro de las oraciones de Cristo. Esa sola frase tiene la capacidad de cambiar toda nuestra manera de interpretar los salmos. Cuando nosotros tenemos en la mente que el Salmo 23 es un salmo que tiene que ver más con Jesús que conmigo, entonces cambia nuestra perspectiva de los salmos. Cuando el Salmo 2, donde dice: pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, nunca faltaba el predicador bien intencionado que nos decía: pídeme, dice el Señor, y te voy a dar por herencia las naciones. Y yo decía, ok, y luego buscamos, siempre nos peleamos por las mejores naciones, ¿verdad? Todos pensamos en Europa, alguna de primer mundo, nadie está pensando en establecer y eso es algo muy triste. Pensamos en establecer iglesias, pero en un lugar muy suave. Y a veces no necesariamente Dios quiere que estemos ahí, pero nos peleábamos y yo quiero tal nación y yo quiero tal nación. Realmente es un salmo que tiene que ver con Cristo en primer lugar, es decir, el Padre le está diciendo a Jesús: voy a poner a tus pies todas las naciones con tu intercesión, con tu obra redentora en la cruz. Va a haber un momento en que todas las potestades, como dijo Jesús, toda potestad me ha sido dada. Entonces, todos los salmos, cuando los empezamos a ver bajo esta óptica de pensar, es un libro que nos está narrando las oraciones de Cristo. Nosotros entonces interpretamos de manera diferente y nos acercamos de manera diferente a los salmos. Originalmente los salmos escritos en hebreo se le llamaba un libro, cuando se hace el compendio de libros se les llamaba Tehilim, que es cantos de alabanza. Después sabemos que esta misma Biblia hebrea se traduce al griego unos años antes de Cristo en una versión que se llama Septuaginta y se le pone el nombre de Salmoi, la versión griega. De ahí nosotros tenemos el nombre de salmos, que podríamos entonces decir que significan cantos de alabanza. Es posible que Esdras, estuvimos revisando a Esdras hace algunas semanas, ¿se acuerdan? Y decíamos que cuando viene el tiempo de Esdras y Nehemías, es posible que Esdras es el encargado de recopilar el Pentateuco, de decir, ahí está lo que escribió Moisés o quien los haya escrito, y empieza a ordenarlos de manera correcta y le empieza a dar forma al Pentateuco. Es posible que Esdras también haya realizado este trabajo con los salmos y haya dicho: vamos a organizarlos. Curiosamente, el Pentateuco y los salmos van a tener características que son compartidas y algunos judíos los ven de esa manera. Cuando Esdras recopila los salmos, y es que fue Esdras, los salmos se dividen en 5 libros. En aquella ocasión estuvimos hablando de los 5 libros y 5 cosas importantes de cada uno de los libros. Es decir, son 150 salmos divididos en ¿cuántos libros? 5 libros, ¿no? Si Esdras es el que recopila el Pentateuco y Esdras es el que recopila también los salmos, se dedicó a la tarea de ponerlos
en un lugar bastante parecido en cuanto a la autoridad de cada uno de ellos. Tanto que los judíos del tiempo de Esdras decían, fue Moisés el que nos dio el Pentateuco, los 5 libros de la ley, y luego decían, y fue David el que nos regaló los 5 libros de los Salmos. Para los judíos entonces era tan importante la obra de la ley que mostraba Moisés a través de los primeros 5 libros de la Biblia, como la obra que mostraba David a través de los Salmos. Sabemos que los Salmos son escritos por muchas otras personas además de David, pero en la mente de los judíos estaban al mismo nivel de importancia para alguno de ellos pensar en los 5 libros de Moisés o pensar, pero los 5 libros de David decían esto. Uno decía, los 5 libros de Moisés dicen esto sobre la ley, y luego salía otro y decía, pero los 5 libros de David dicen esto sobre la gracia. Entonces se armaban también pensamientos, diferentes escuelas de pensamiento, porque en uno se veía la ley y en otro se veía la gracia, los dos dados por Dios, pero la revelación de la gracia de Dios también mostrada a través de los Salmos por medio de Cristo. Así podemos pensar que el primer libro de los Salmos tiene similitudes también con el libro del Génesis, donde el énfasis sobre este primer libro de los Salmos recae sobre el hombre, recae sobre la creación y recae sobre la nación de Israel. El libro segundo de los Salmos es parecido al Éxodo, nos habla en general acerca de la liberación de Israel. El libro tercero de los Salmos nos va a hablar de Levítico, nos habla del santuario, nos habla del desierto. El libro cuarto nos va a hablar de Números, de Moisés y de la tierra que estaban por heredad. Y el libro 5 nos va a hablar del Deuteronomio, de una repetición de la ley y de la tierra también que estaban por poseerlas. Entonces, cuando nosotros estudiamos de manera general estos primeros 5 libros de la Biblia y los equiparamos con los Salmos, empezamos a encontrar que los mismos Salmos nos están hablando de alguna parte que van a fortalecer la parte del Pentateuco. Cuando estuvimos estudiando los Salmos hace un par de años, estuvimos haciéndolo con la intención de ver proféticamente a futuro. Agarrábamos un salmo y estuvimos estudiando cada domingo un salmo de cada uno de los 5 libros. Pero mi intención en ese entonces era voltear hacia el futuro y empezar a ver cómo esos salmos nos hablaban de Cristo. En los tiempos judíos lo que hacían es, cómo ese salmo me habla de los tiempos de Moisés. Nosotros ahora bajo la revelación de Cristo decimos, los salmos nos hablan de Cristo principalmente. En ese entonces decían, los salmos nos hablan de Moisés. Nos está narrando la historia de la restauración de Israel, la liberación de Israel, la ley, la tierra, el desierto. Entonces es bien curioso que los salmos que aparecen en la mitad de la Biblia tienen esta capacidad para algunos de mostrarles hacia atrás y para otros mostrarnos hacia adelante. Tienen la capacidad de decirnos, había en aquel entonces una ley y ahora tiene la capacidad de decirnos, hay una gracia para nosotros también ahora. Entonces, puede tener estas dos funciones el libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo capítulo 22. Y es un salmo muy cristocéntrico. Y si pueden abrir también Mateo 27. Ahí con una mano Mateo 22 y con la otra Salmo 22, y Mateo 27 a partir del verso 32. Yo puse que los salmos nos hablaban del alma de Cristo, mientras que los evangelios nos van a narrar de manera histórica lo que sucedió en un contexto externo a Cristo. Los salmos nos van a estar mostrando lo que Cristo sintió en su interior cuando las situaciones se estaban dando. Los evangelistas se dieron a la tarea de decir, ok, cuando Jesús fue llevado a la cruz, dijo esto, porque es lo que alcanzamos a oír. Pero cuando el salmista nos está hablando de la cruz, nos está diciendo, Jesús sintió esto en su corazón. Jesús pensó esto.
Jesús oró de esta manera. Y es bien suave porque el escritor de los Salmos nos está diciendo: los que estuvieron alrededor de Cristo no alcanzaron a oír lo que estaba en el interior de Jesús, pero esto es. Entonces, si podemos pensarlo de dos maneras, podemos decir, los evangelios nos narran la parte externa, el cuerpo de Jesús. Vamos a llamar el cuerpo de Jesús en este sentido, no lo apliquen a la analogía que utiliza Pablo, pero estamos diciendo los evangelios es como el cuerpo y los salmos es lo que está interiormente, es el alma, es lo que nos está diciendo. Pero cuando Jesús pasó por esta o esta situación, Él estaba pensando o sintiendo, orando de esta manera, aunque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan hubieran escuchado estas oraciones, hubieran podido saber lo que Jesús estaba sintiendo. Este paralelismo de estas dos obras que podemos encontrar en los salmos, los vemos en el Salmo 22 y en Mateo 27. Yo sé que no leyeron la Biblia en toda la semana, entonces vamos a leer todo el Salmo 22 para que recuperen todo lo que nos faltó por leer en la semana, ¿verdad? Ya con eso les cuenta. Salmos 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un salmo de David. ¿Les suenan estas palabras? Son muy claras, ¿no? Son muy conocidas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La primera frase de este Salmo 22 es registrada por los evangelistas, ¿estamos de acuerdo? Mateo registra las palabras de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esta segunda parte del verso 1 del capítulo 22 de los Salmos, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esas palabras no son registradas por los evangelistas, sin embargo, pueden representar perfectamente lo que Cristo sintió en la cruz, aunque no lo haya expresado verbalmente. Estas palabras nos hablan del alma de Cristo, nos hablan de la mente, de la oración, del sentir que hay de Cristo de una manera interna. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús estaba clamando entonces en el momento de la cruz. Verso 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Normalmente cuando estamos en Semana Santa, las iglesias tradicionales hacemos un servicio, tradicional, hacen un servicio que se llama las 7 palabras. Todo el mundo, ¿verdad? Servicio de las 7 palabras. Este año decidí que queríamos hacerlo de otra manera y no tuvimos culto de las 7 palabras. Otra vez, las 7 palabras son un breve resumen de lo que pasa por la mente, el corazón de Cristo cuando está en la cruz. Esto que está escribiendo el salmista podríamos hacer en lugar de 7 palabras, no sé cuántas son, pero son 35 palabras. ¿Qué sintió Cristo? No solamente qué expresó verbalmente, sino qué sentía en su interior que no lo compartió de manera verbal. ¿Cómo se puede entender a Jesús a partir de los salmos? Es que nosotros vemos lo íntimo de Cristo, lo que los evangelistas no nos dicen, lo que los 4 evangelios solamente ven desde afuera. Los salmos podemos adentrarnos a la vida de Jesús y entonces poder indagar desde dentro lo que Cristo estaba pasando en todas las etapas de su ministerio. Verso 6 es muy fuerte: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así se sentía Jesús. Verso 9: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca,
porque no hay quien ayude. Me han robado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces, vamos a ir, les dije que abriéramos Mateo 27 también en el verso 32. Nos damos entonces una idea de lo que sintió Cristo. Por lo menos este salmo nos habla específicamente de la crucifixión. Mateo 27, verso 32. ¿Ya lo tenemos? Dice: al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Verso 37. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Ahí empezamos a ver también paralelismos con el Salmo 22. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora. Si de veras lo quiere, ¿acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Entonces estamos viendo el escarnio que sufre Cristo, narrado por Mateo, y estamos viendo lo que siente Cristo en la cruz. Después del Salmo 22 aparece otro salmo. ¿Cuál es? Pregunta, 23, ¿no? Quería ver si estaban despiertos. En el Salmo 23, Jesús aparece con una figura distinta. En el Salmo 23 no es Jesús en la cruz, sino es Jesús como ese, número uno, buen pastor, pero también como alguien que depende del Padre en su obra ministerial. Normalmente pensamos en Jesús como el buen pastor, y sí lo es, pero otra vez, si tomamos como premisa las palabras de Bonhoeffer y decimos, es el libro de oraciones de Cristo, debemos de pensar que el Salmo 23 no solamente se trata de Jesús como pastor, sino de Jesús como oveja. Como Jesús en su ministerio terrenal diciendo: el Padre es mi pastor, nada me va a faltar. Por cierto, un texto muy mal utilizado cuando hablamos de la predicación de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad, ¿no? Nada me va a faltar. Y yo tenía un amigo misionero que decía: yo he aprendido que con Dios nada me va a faltar. Decía: a veces me va muy bien y a veces me va muy mal. Nunca me faltan problemas, nunca me faltan enfermedades. Digo, no estoy diciendo que eso sea lo que Dios quiera para nosotros, pero estoy diciendo que él teniendo mucha experiencia en misiones, decía: cuando he aprendido que nada me faltará, me he dado cuenta que su presencia no me falta en momentos de bendición o en momentos de dificultad. Nada me faltará significa Cristo nunca me faltará. O si es Cristo el que lo está orando, el Padre nunca me va a abandonar. De eso se trata el Salmo 23. Aparece Jesús de una manera diferente diciendo: yo soy ahora como una oveja también para Dios. Y aquí está todo el ejemplo que quiere dejarnos Cristo al vivir en esta tierra y como ministerio terrenal. Pero luego vamos, ¿cuál sigue? ¿Salmo 23? Salmo 24. El Salmo 24, otro salmo. Estos 3 salmos es bien importante que los leamos juntos. El Salmo 24 trae otra perspectiva de Cristo importante. El Salmo 24 se presenta ya como un rey glorificado, entronizado. Es importante que nosotros vayamos a los salmos constantemente diciendo: este salmo es bendición para mi vida,
no porque habla de mí. Es bendición para mi vida porque yo estoy en Cristo, que es diferente. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Si el Salmo 23 es aplicado para mi vida, ha de ser porque yo pertenezco al cuerpo. Por cierto, cuando estamos diciendo que pertenecemos al cuerpo de Cristo, nos estamos refiriendo a que participamos de la gracia de Dios para nosotros y participamos de la comunión de Dios para con nosotros. Hay otro salmo que nos dice que la unción desciende por las barbas de Aarón y baja por sus vestiduras, y nos está diciendo cuán hermoso, cuánta bendición cuando los hermanos se juntan. ¿En qué? En armonía, cuando hay armonía, porque ahí empieza a fluir el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, cuando estamos juntos en armonía. De repente veo con preocupación, hermanos, y lo he visto en mi vida y también en la vida de mi familia, que sigue siendo el afán un peligro para nuestra comunidad. Sigue siendo el afán una de las principales obras del enemigo para distraernos de la comunidad que tenemos que ser en Cristo. Esta semana me junté con unos amigos a desayunar, eran unos amigos pastores. Estuvo muy chistoso porque todos los conocía, pero llegó un pastor del Ejército de Salvación y yo no, no sabía cómo saludarlo, porque en las reuniones de pastores van con sus uniformes y son capitanes o son diferentes rangos. Entonces llegó y yo no sabía si saludar a la bandera, saludarlo como. Le dije, no sé cómo saludarte, decirte capi o decirte pastor, y ahí estábamos y no, pues salúdame normalmente, ¿no? Pero son personas así muy rectas, son personas muy formales. Y me acuerdo que estábamos hablando sobre el tema de la iglesia y yo decía, cada iglesia tiene que tener un propósito. Si no conocemos el propósito de nuestra congregación, estamos perdiendo mucho tiempo. Y yo les dije, yo soy muy hablador cuando estoy con otros pastores, yo les digo, tenemos 5 pilares en la iglesia, les dije. No me acordaba, cuando dije 5 pilares en la iglesia, mi mente se dividió en 2 y una parte estaba hablando y la otra estaba tratando de recordar cuáles eran esos 5 porque no me acordaba, pero ya lo había soltado y dije, me van a preguntar. Y yo estaba pensando, no, sí, y dije, voy a alargar la plática mientras acá vamos a dividir las neuronas, ¿no? Entonces les dije 5 pilares, que por cierto tuvimos una predicación sobre esto el año pasado y en la página de Reino y Justicia están los 5 pilares. ¿Alguien sabe cuáles son los 5 pilares? ¿Tú los tienes anotados? Ahí están bien, vato. Misión, comunidad, reino. Está muy fácil los primeros 12, se los aprenden. Reino y justicia, van 3, no se crean. Reino, justicia, comunidad, misión. No es misiones, es misión, Es importante que digamos que no es misiones, es misión. Las misiones es lo que se deriva de la misión. Nosotros estamos tratando de entender lo que es la misión. ¿Y cuál, Alberto? Discipulado. Entonces, cuando yo estaba hablando de estos 5, yo estaba diciendo, uno de nuestros pilares es comunidad. Y hemos dejado de trabajar fuerte en la comunidad por los afanes de cada uno. Porque hace unos años que éramos la mitad de los que somos ahorita, era más fácil juntarse a comer. Pero el año pasado, cuando vino Shane Claiborne, dijo algo que a mí hasta ahorita le estoy entendiendo más. En aquel entonces lo repetí como si lo entendiera, pero ahorita lo entiendo más. Tal vez el año que entra lo diga con una mayor convicción. Pero decía él, todo mundo quiere tener comunidad, pero nadie quiere lavar los platos. Y yo en ese entonces decía, bueno, todo el mundo quiere trabajar, pero nadie quiere abrir su casa. Todo el mundo quiere. Oye, hermanos, con los afanes nos damos cuenta que yo anhelo tener comunidad con las personas, pero no quiero todo lo que involucra dejar los afanes que tengo para invertir tiempo en la comunidad.
La iglesia tiene que desarrollarse como una comunidad de personas redimidas, que tienen un fin en común, que comparten una naturaleza espiritual, comparten una misma fe, pero estamos muy afanados. Hay mucho afán. Y lo hemos estado viendo, les dije que yo lo he visto en primer lugar en mi casa. Me he estado yo llenando de muchas actividades que tienen que ver con el ministerio, pero que a la hora de participar de comunidad no tengo tiempo, o estoy cansado, o tengo que pasar tiempo ya con Areí o con mi hijo. Y Areí está igual, está trabajando mucho y luego se viene a trabajar aquí o hace un montón de cosas. Entonces empezamos a cambiar nuestras prioridades, empezamos a tener prioridades diferentes. ¿A qué voy con eso? A que necesitamos otra vez reagruparnos y empezar a tener congruencia y decir, lo que estemos haciendo como iglesia tiene que tener como fundamento estas cosas. Por lo menos las últimas 3 que creo que se derivan de Reino y Justicia, que es buscar comunidad. Tenemos que hacer discípulos. Es necesario que todos trabajemos en un discipulado real, verdadero, cada cristiano. Y aquí es donde es bien fácil hablarle al pastor o es bien fácil hablarle a otra persona. Hazlo tú, hazlo lo otro, pero nuestro compromiso como cristianos es que tenemos que hacer discípulos y tenemos que entender la misión y tenemos que hacer comunidad. Estos 2 derivados de los principios de Reino y Justicia. Cuando aquel salmo nos dice que la unción empieza a fluir por las barbas de Aarón, nos está diciendo cuando miren cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice, es como el aceite que empieza a descender, porque ahí envía a Dios bendición, ahí envía vida eterna, cuando estamos juntos. El mismo principio manifestado en Hechos capítulo 2, y estaban juntos, estaban en un mismo sentir y el Espíritu Santo empieza a descender. Aquel salmo es un mensaje profético de Hechos 2. Los salmos tienen la intención de llevarnos a Cristo, no solamente como un personaje lejano a nosotros o como una persona más dentro de nuestras iglesias, sino como un entendimiento de que el cuerpo de Cristo somos todos también nosotros y que participamos de la misma naturaleza y gracia que Él nos ha dado. Veo a veces con temor que por causa de tantos afanes no se trata de participar de actividades de la iglesia. Podemos, y ustedes saben que no tenemos problemas en quitar actividades. Podemos quitar células, podemos quitar cosas que estén de oquis. Pero tenemos que entender que hay un principio al cual estamos llamados, que es estar juntos en armonía, edificarnos unos a otros, preocuparnos unos por otros, ver unos por otros. A la iglesia no se va, a la iglesia se pertenece. Yo pertenezco a la dinámica de la iglesia. Hay mucho que decir sobre el tema de los salmos, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Y quiero que oremos y que pidamos al Señor que su unción, que su presencia se manifieste cuando estamos unidos y que aprendamos otra vez a saber que la comunidad trae un precio. Que Shane decía, lavar los platos. A veces no es lavar los platos, a veces es barrear y a veces trapear y a veces hacer comida y a veces es salir de nuestra casa o a veces abrir nuestra casa o a veces es dejar de estar afanados con el trabajo. Hermanos,
Según las palabras de Jesús, el cielo está aquí, el reino de Dios está en medio de nosotros. Parte importantísima de su manifestación está cuando nos reunimos. No para ir a la iglesia. De nada sirve ir a la iglesia si no estamos dispuestos a participar de la comunidad o dispuestos a ir con ese entendimiento de lo que es iglesia. No vamos a la iglesia, pertenezco al cuerpo. Vamos a tratar la conclusión no era esta, pero por ahí vamos. Vamos a tratar de dejar de afanarnos tanto y empezar a entender que el reino de Dios se manifiesta cuando estamos también reunidos, cuando nos juntamos, que podemos ver a Cristo en el que está sentado enseguida, aunque esté feo. No voltees, ¿sí? Pero aunque no sea el más guapo, puedes decir, puedo ver a Cristo a través de tu vida. ¿Cómo no voy a ir a encontrarme? ¿Cómo no me voy a juntar contigo si puedo ver a Jesús? ¿Cómo puede ser más importante otra cosa si puedo ver a Cristo a través de ti? Afanes, afanes, afanes. Que Dios nos permita reconocerlos y sacarlos de nuestras vidas. Cierren sus ojos, vamos a orar.